de esta parte de este tema, ustedes hagan una pregunta, ¿no? ¿Cómo es el proceso de... Hay un libro, no sé, hay un libro que habla sobre la fisiología de las emociones, pero relacionadas al sentir algo por otras personas, ¿no? Tanto la fisiología al sentir algo por una persona que puede ser tu familia, una amistad o una persona de quien te enamoraste, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta fisiología y cómo es que mal manejo de este circuito emocional te puede llevar a situaciones que después tú no puedes escapar, porque no lo supiste entender, ¿no? Entonces, es un poco de la neuropsicología en realidad, ¿no? Es que vamos a empezar un ratito, por favor, doctores. Voy a poner mi diapositiva. Un ratito, un momento, por favor. Muy bien, ¿me indican si logran ver la diapositiva? Sí se puede ver, doctor. Ya, genial. Bien, de todo, doctores, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a inclinar tus rostros y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque tú nos cuides, nos proteges, nos tienes con bien. Y muchas veces, oh Dios, nos muestras el camino para hacer las cosas bien, pero tal vez no las vemos, ¿no? Acompáñanos siempre, te lo pedimos, oh Dios, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, autores, acá habla sobre la homeostasis conductual. Y como todo término, la parte de la homeostasis significa equilibrio, el que ustedes se encuentren en su punto más equilibrado, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido personas que tú las observas, este, y son muy tranquilos. ¿Ya? ¿Se logra ver la diapositiva? Ya no, doctor. No, profe. Ya no, doctor. Uy, ¿qué pasa? Alguien ha movido algo. Ya. Ahora Ahora sí, doctor. cambia la diapositiva un ratito. Espérate, vamos a hacer. ¿Cambia? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, Sí. chévere. Entonces, les comentaba, ¿no? Yo he conocido personas que son muy tranquilas. Tú las hablas y, sí, pues relativamente tranquilos, hablan despacio. Pero cuando hablas con esas personas te dicen, yo tengo un carácter, tengo una, no tanto carácter, tengo una personalidad, exploto mucho, ¿no? Y cuando explotan, no es que exploten de una manera tranquila, explotan de una manera muy severa. O sea, es como que se desbordan totalmente, ¿no? Es como que, y después se arrepienten de lo que hicieron y dijeron o han hecho, ¿no? Entonces, una persona puede decir, ¿qué pasó, no? O sea, si yo soy supuestamente tranquilo, ¿por qué cambié mi actitud? Entonces, sucede que el ser humano tiene formas y comportamientos muy interesantes y nosotros nos vamos a basar en nuestras emociones. Dice que hay tres cosas que tienen que equilibrarse. Uno son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, ¿no? Entonces, si logramos equilibrarlas, sin dejarnos de ser nosotros mismos, vamos a lograr un equilibrio que nos va a ayudar a enfrentar situaciones futuras, ¿no? Entonces, vamos a entender ahora justamente un sistema que es el sistema límbico, ¿no? Que tiene que ver con la interacción del sistema neuroendocrino con la adaptación humana. Cómo tú te adaptas, cómo tú realmente puedes sobrevivir, ¿no? Algunas personas se han dado cuenta de que nosotros como seres humanos tenemos muchas, pero muchas deficiencias, y una de esas deficiencias es la parte emocional. Y tan conocida es esa parte emocional que hasta Satanás la conoce muy bien. Adivinen cuál es el punto en el cual fracasaron todos, absolutamente todos las personas, en el campo, en el ámbito espiritual, ¿no? Sansón, emocional, ¿no?
David en la parte emocional, en su parte equilibrada, ¿no? Y es muy fácil para el enemigo usarlo porque como aprendimos, tenemos que desarrollar con Dios nuestro neocórtex. Y desarrollar nuestro neocórtex significa mucha responsabilidad, ¿ya? Mucha responsabilidad. Entonces empezamos. El hipotálamo y el sistema límbico son dos órganos muy importantes que básicamente se relacionan y tienen mucha interacción, ¿no? Eh, todos vivimos bajo un entorno y lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Ustedes siempre van a recibir información del exterior, sea buena o sea mala. Es decir, su ambiente que los rodea, el entorno, les va a dar información a ustedes que sabrán ustedes usar de forma adecuada o no adecuada. Somos organismos vivos que estamos rodeados por un medio externo, ¿no? Y nosotros, como organismos vivos que estamos rodeados por un medio externo, necesitamos saber qué es lo que este mundo externo nos ofrece y que de algún modo, cómo nos adaptamos a ello, ¿no? Por ejemplo, les aseguro que ni uno de ustedes se imagina que vamos a tener una pandemia, ¿no? No, ni uno de ustedes sabía que de repente un ser querido podría fallecer, o ni uno de ustedes, o sea, son situaciones externas que tú no las controlas, que tú no las dominas, que, ¿no? Pero que tú tienes que saber adaptarte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos, no? ¿Cómo nos lidiamos a ello, no? Entonces, nuestro sistema límbico juega un papel importante. Vamos a ver un poquito también lo que es la amígdala y cómo nuestro hipotálamo juega un papel importante en ello, ¿no? Eh, nuestro medio interno, ahora hablamos de nuestro medio interno, que es más biológico, que rodea a las células, a los tejidos, también nos va a permitir darle calidad a las células. Ya hablamos de un medio básicamente biológico, ¿no? Y este equilibrio celular va a permitir un adecuado funcionamiento de ellas, de las células, y esto básicamente nos permite llegar a un máximo potencial. Entonces, si tú quieres llegar a tu máximo potencial, necesitas estar equilibrado, tanto externamente con tu medio externo, como internamente con tu medio celular. Y doctor, ¿y cómo se logra ello, no? Porque eso nos va a dar mucha libertad para que ustedes puedan entender, ¿no? Las cosas que van a venir. Es por eso que todos los mecanismos vitales que están en nuestro cuerpo, básicamente tienen que tener adaptabilidades que nuestro hipotálamo se va a encargar. Por eso que yo les decía que el hipotálamo viene a ser como el cerebro reptiliano, que tiene las capacidades básicas, tiene las capacidades, ¿qué les puedo decir?, de sobrevivencia, que vendría a ser como nuestra adaptación más primitiva, pero de sobrevivencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, para Claude Bernard, por ejemplo, habla sobre que esta definición donde él menciona que todos los mecanismos vitales, sin embargo, pueden variar con el único objetivo de preservar las condiciones de vida en el medio ambiente interno, ¿no? O sea, nosotros nos podemos adaptar. Acá existen dos teorías, ¿no? Los que son evolucionistas y los que son creacionistas. Los evolucionistas dicen que nuestro cuerpo va modificándose con los años, ¿no? Pero los creacionistas decimos que nosotros nos adaptamos a condiciones, ¿no? Si les hago las siguientes preguntas biológicas, es como que todos nacimos de Adán y Eva, ¿no? O todos provenimos de Adán y Eva. La pregunta es, ¿Adán y Eva tenía ojos chinos, tenía ojos verdes, azules, negros? ¿Era morena, pelo sambo, cabello lacio, pelirrojo? ¿Y cómo surgieron todas esas adaptaciones, no? Entonces, no es tanto evolución, sino es adaptación, ¿no? Y dependiendo de la región donde cada ser humano fue desarrollándose, fueron adaptando sus condiciones físicas. Entonces, es interesante, pero Claude Bernard dice, nosotros nos adaptamos, ¿no? Ahora, la estabilidad del ambiente interno del cuerpo es el resultado de un sistema de mecanismos de control que limitan la variabilidad de los estados corporales.
Esta, esta tendencia se llama homeostasis, ¿ya? Buscar nuestro equilibrio. Y dice que el ser humano debe tener tres fases de equilibrios, ¿no? Equilibrio físico, mental y espiritual. Y es por eso que el Club de Conquistadores maneja también ese esquema, ¿no? Físico, mental y espiritual. A la edad de ustedes, en físico, normalmente van a estar equilibrados. Así coman chatar, así coman lo que coman, van a estar equilibrados porque básicamente su cuerpo todavía tiene cierta capacidad de renovación celular a pesar de no respetar ciertas leyes. Desde el campo mental, ustedes tienen una capacidad muy interesante también de adaptarse, de aprender. Y del campo espiritual también. Solamente que muchas veces la parte espiritual podría estar debilitada y tu parte mental podría estar también agotada, ¿no? Y ahí es que se viene el desequilibrio. El sistema límbico con el hipotálamo rigen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte sexual, como ya lo vimos, la parte hormonal, ¿no? Donde todo lo que el cerebro piensa se refleja y genera hormonas a nivel hipotálamo que tu cuerpo va a reaccionar, ¿no? Nuestras adaptaciones a cambios de temperatura o a situaciones extremas, nuestras adaptaciones, por ejemplo, para situaciones de cambios, como les mencionaba, la luz y la oscuridad, adaptaciones ante el estrés o adaptaciones ante cambios como ser mamá, ¿no? Cambios fisiológicos donde te tienes que adaptar a una condición diferente, ¿no? Todos estos cambios, si se han dado cuenta, están asociados a emociones. No hay nada que no esté asociado a una emoción. Dentro de lo que es el hipotálamo y el sistema límbico, también vamos a ver que existe la homeostasis. Y según esto, la homeostasis está regulada por el hipotálamo. ¿Cómo así, doctores? Dice que el hipotálamo regula bajo el sistema endocrino, que ustedes ya lo vieron, que es un sistema básicamente muy interesante porque nuestro cuerpo se rige bajo hormonas. Nuestra respuesta fisiológica es bajo hormonas, pero no solamente bajo hormonas, sino también bajo el sistema nervioso que se encarga de conducir respuestas más inmediatas, más rápidas, ¿no? Pero también el hipotálamo se regula bajo un término que se llama la motivación. Y la palabra motivación es qué te motiva, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a, no sé, a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué los motiva a ustedes a estudiar medicina? ¿Qué los motiva a ustedes a, a querer, no sé, ir a la iglesia? ¿Qué los motiva el querer hacer un deporte? ¿No? O sea, está bien, existe un sistema endocrino, un sistema nervioso, pero también el hipotálamo funciona mucho con la motivación, ¿no? Y ustedes dirán, doctor, ¿y eso cómo así, no? O sea, es que la motivación, doctor, es como un impulso que puede sacar lo máximo de ti, ¿no? Es como que ante cualquier dificultad, ante cualquier, no sé, situación que te haga desanimar, si tú tienes presente esa motivación, tu cuerpo va a responder, ¿no? Ustedes han escuchado a aquellas personas deportistas que dicen, no, he llegado a mi extremo, pero cuando me acordaba de algo que me motiva, mi cuerpo sacaba lo máximo, ¿no? Es como que sacas lo máximo de ti, ¿no? Entonces, la motivación es importante. Por tal motivo, la motivación es un estado interno inferido postulado para explicar la variabilidad de las respuestas del comportamiento. Ciertos estados motivacionales específicos representan necesidades o impulsos con base en necesidades corporales que obligan a entrar en acción. ¿Listo? Es como tu mecanismo de defensa ante una situación de estrés, ¿no? Tu motivación. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son los factores que regulan las conductas motivadas, ¿no? O sea, y se menciona que, ¿qué nos motiva? Así, básicamente, requerimientos ecológicos particulares del organismo, mecanismos anticipatorios y factores de placer, ¿ya? Estos tres puntos básicamente son importantes de tener en consideración porque estos requerimientos ecológicos particulares del organismo básicamente es como que nuestra adaptación a cambios
climáticos, cambios ambientales, cambios de trabajo, o sea, nuestra adaptación básicamente a estos cambios, ¿no? Y mecanismos anticipatorios. Ese es un punto interesante. Dice que nosotros tenemos que aprender a anticiparnos a las cosas, tenemos que prever, y eso es bueno, ¿no? Pero a veces, porque eso te motiva, ¿no? Es como que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y realmente te puedes motivar, ¿no? Pero muchas veces cuando no sabes manejar los mecanismos anticipatorios, puedes entrar en un estado de estrés, porque te puedes preocupar, escuchen bien el término, te estás ocupando de algo que todavía no existe, ¿no? Y es como que, este, no, y si me va mal, y si no, es como que ya comienzas a generar eh, ideas que tal vez no van a pasar, pero tú ya las haces como que ya va a suceder, ¿no? Y eso te genera estrés. Por eso que cuando no sabes manejar bien estos mecanismos anticipatorios, puedes llegar a una fase de estrés, ¿no? Eso es un problema, pero es un elemento importante. O sea, tenemos que aprender a preocupar, anticiparnos a las cosas, sí, ¿no? Viene un examen, me tengo que organizar, tengo que preparar de esta manera, entonces es genial, ¿no? O sea, y eso te motiva, es como que tienes un punto de motivación interesante cuando lo equilibras. Pero si tú lo desequilibras, ahí vas a llegar a un punto realmente de estrés, ¿no? Y el otro es el factor de placer, ¿no? ¿Qué nos genera placer, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser muy placentero el hecho de estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Y si lo enfocas bien, genial. Pero de repente por ahí no lo estamos enfocando bien y en vez de ser un estado de placer es un factor de estrés, ¿no? Y no estoy diciendo del estrés fisiológico normal, sino ya un estrés crónico, ¿no? Que ya está afectando a tu salud, ¿no? Y no lo voy a mentir, yo he conversado con compañeros de ustedes que dicen, "Oh, me siento estresado, no duermo bien, tengo problemas de familia". Yo sé que todos lo tenemos, pero entiende de que estás en una situación donde tienes que aprender a adaptarte y a manejar el estrés, ¿ya? Entonces, estos factores de placer es genial. Cuando tú disfrutas, es placentero hacer un acto, una situación X o Y o Z, a pesar de las dificultades, te genera motivación, ¿no? Porque sabes que viene una recompensa, sabes que es muy placentero tener un resultado, pero acá viene lo otro, ¿no? Cuando el placer ya es patológico, ¿no? O las cosas placenteras ya se generan en un entorno patológico, nos lleva a otro tipo de motivaciones que pueden ser ya adictivas, ¿no? Como por ejemplo las drogas, ¿sí? O sea, ahí ya hablamos de otro tipo de estímulo de placer, ¿no? Que es un placer artificial más no lógico. Y de esa manera, lo que quiero que entiendan es que nuestro hipotálamo básicamente se encarga de toda esa regulación, ¿no? De la conducta emocional y reproducción, ¿no? Por ejemplo, gran cantidad de los circuitos neuronales se regulan en funciones vitales, por ejemplo, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, osmolaridad, agua, alimentación, ¿no? Pero también regula nuestra conducta emocional y nuestra reproducción. Y bueno, ya hemos mencionado mucho de los circuitos, por ejemplo, hipotálamos laterales, mediales y periventriculares, que cada uno cumple una función muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay dos tractos muy importantes, que es el tracto hipotálamo hipófisis, ¿no? Donde están todas las conexiones, ¿sí? Todas las conexiones que me llevan a mí específicamente a manejar dos hormonas, ¿no? O la oxitocina y la vasopresina, que tienen que ver principalmente uno con la respuesta adaptativa de la homeostasis o de la parte hemodinámica de mi cuerpo, y la otra tiene que ver con la adaptación específicamente de placer y que es la oxitocina, ¿no? Ahora, tengo también fibras aferentes de la retina que tiene que ver con el ritmo circadiano, que ustedes también ya saben, que tiene que ver con la glándula pineal, ¿no? Ahora, también el hipotálamo, quiero que lo entiendan, va a trabajar mucho con el sistema límbico, relacionándolo como repaso con emociones asociadas a los alimentos. Hipotálamo lateral tiene que ver mucho con el hambre, el hipotálamo posterior con la sed, el ventromedial con la saciedad, que ustedes ya muy bien ya hemos ido viendo, ¿no?
Y estas conexiones que se van a ir dando van a ser estimuladas básicamente por la grelina, la leptina y la insulina, ¿no? Que son los tres hormonas más importantes en la regulación. Ahora, básicamente la regulación de este sistema endocrino se va a dar por dos vías, ¿no? Vías directas y vías indirectas, ¿no? Y ahí tenemos la excreción de los productos de la neurohipófisis y de la adenihipófisis, donde es secretamente la eminencia media, como ven en el gráfico ustedes. Y ya lo explicamos con ustedes, va a ser más fácil avanzar esta parte porque todo esto lo he tenido que haber explicado, eh, aunque no todos están siendo endocrino, pero ya. A ver, yo les mencionaba que existen dos tipos de células, unos que son las neuronas parvicelulares y las magnocelulares. Estas neuronas, básicamente, como ustedes pueden ver, van a trabajar con la oxitocina y con la vasopresina. Y las que son parvicelulares, básicamente van a trabajar con la adenipófisis y la eminencia media, ¿no? Y van a regular funciones vitales que ustedes siempre van a estar. Por ejemplo, ¿no les ha pasado cuando están nerviosos, la boca se les seca, o les da sed, o, no, o pierden el apetito, o cuando están tristes, o cuando están melancólicos, están deprimidos? Entonces, su sistema hipotalámico, en función al sistema límbico, va a manifestar expresiones corporales, ¿no? Que muchas veces son naturales, ¿no? O sea, el ser humano está basado en emociones. El problema es cuando se vuelve patológico. Ahí vamos a tener problemas. Entonces, hay una serie de circuitos, por ejemplo, recuerden el circuito del estrés, que era específicamente, vamos a ver de lo que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, y eso tiene con la hormona del cortisol. Pero también hay un eje que tiene que ver con la médula suprarrenal, que tiene que ver con las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que también es parte del estrés, ¿no? Estas hormonas se les conoce como las hormonas hiperglicemiantes, por eso aumentan los niveles de glucosa, ¿no? Y eso te da energía, ¿no? Te da fuerza, poder, resistencia, ¿no? Que es un modo de adaptación interesante, ¿no? Ahora, este eje hipotálamo hipofisario adrenal también permite una comunicación básicamente inmediata con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y ahí entra el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Y lo interesante es que el cortisol en dosis controladas, en dosis adecuadas, mejora el sistema inmunológico, ¿no? Porque despierta cascadas que potencian, ¿no? Ante la defensa de bacterias, virus, heridas o inflamaciones, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene sistemas muy interesantes de adaptación. Y acá viene la parte ya del tema, ¿no? Esta parte es introductoria como para entender lo que viene. Doctores, vamos a ver un punto importante. ¿Ya? Vamos a ver los efectos de la cascada inflamatoria sobre la plasticidad neuronal. Les quería mencionar, dice que nosotros, bueno, la literatura, a mí me enseñaron así cuando era estudiante, que cuando tu cerebro, mejor dicho, todos nacemos con una cierta cantidad de neuronas, ya, nuestra cantidad de neuronas, no se regeneran, no voy a producir más neuronas, pero sí las puedo perder. Golpes de cabeza, lesiones, ¿no? El hecho de que no duerma bien, reparación celular. Entonces, y con los años voy perdiendo neuronas hasta que llega un momento en que mi cerebro ya no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Pero realmente, doctores, eso actualmente ya no es tan cierto. Nuestro cerebro sí tiene capacidad de adaptación y tiene capacidad de renovación. Y hasta se ha demostrado que también tiene capacidad de regeneración. Entonces, quiere decir que nosotros sí podemos mejorar el cerebro, pero hay condiciones que hay que darle, ¿ya? Y estas condiciones que le vamos a dar, básicamente son muy importantes, ¿no? A ver, empezamos. Miren, ustedes pueden ver acá en este gráfico que les menciona lo que es el estrés, ¿ya? Y para hablar de estrés, doctores, ¿qué los estresa a ustedes? O sea, les hago esa pregunta porque una cosa es tener el estrés agudo, ¿no? Que todos nos estresamos, ¿no? Oye, se acerca el examen, paras el examen y te relajas y ya te vas a comer, a jugar con tus amigos. Fue un momento de estrés para sobrevivir ante un acto, una situación X, Y o Z, ¿sí? Pero muchas veces el estrés crónico desencadena otro tipo de problemas, ¿no? El estrés crónico
va a generar respuestas inflamatorias que ya no solamente van a alterar nuestra conducta, sino bioquímicamente van a lesionar nuestro cerebro. ¿Y qué va a pasar con nuestra capacidad de plasticidad cerebral, o sea, nuestra capacidad de adaptación? Lo que les decía, ¿cómo tú te adaptas ante lo que va a venir, ¿no? Eh, yo he visto varias veces en mi hospital, sí, o sea, yo en el COVID me tocó dar noticias, ¿no? Yo me acuerdo que bien, esa es la ventaja de tener observación, ¿no? Miren, les digo una cosa que les va a llamar la atención. ¿Cómo reaccionarías tú? Les voy a poner una situación muy, muy dura, pero piénsenlo. ¿Cómo reaccionarías tú si mañana o pasado te llaman y te dicen acaba de fallecer tu mamá o acaba de fallecer tu papá? ¿Cómo es tu respuesta ante ello, no? ¿Entras en shock? ¿Te quedas mudo? ¿Prefieres estar solo? ¿Reniegas? ¿Gritas? ¿Lloras? O sea, ¿cómo reaccionarías tú? ¿No? Y dice la ciencia de que nosotros podemos reaccionar de muchas maneras de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestras experiencias, ¿no? Y es normal, o sea, tú reacciona como tú quieras reaccionar. El problema es después, ¿no? Cuando vienen las partes de adaptación. Hay personas que se aguantan y no quieren llorar, se hacen los fuertes y dicen, yo no voy a llorar ni una lágrima, no voy a hacer, ¿no? Y muestran cierta dureza, ¿no? Pero esa dureza esconde lo que realmente quieren mostrar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, cuando damos noticia del COVID, muchas mamás venían y preguntaban, ¿y cómo está mi hijo, no? Y a veces hemos tenido situaciones que su hijo fallecía, ¿no? La señora a veces de 55 años venía a preguntar por su hijito de 32 años, ¿no? ¿Y cómo está mi hijo? Señora, su hijo falleció, ¿no? Y la señora se ponía a gritar, a desesperarse. Pasó un momento, después tomaba aire y decía, doctor, ¿no? Y conversaban, ¿no? Pero hemos tenido personas que se han desmayado, que no se controlan. ¿Cómo te adaptas, no? Entonces dice que nosotros, nuestro cerebro, se va a adaptar siempre y cuando tengamos plasticidad cerebral, siempre y cuando nuestras neuronas tengan la capacidad de interconectar, de adaptarse de forma muy rápida. Si podemos lograr eso, genial, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá estrés. ¿Cuáles son los tres áreas más o menos que nos llevan a estrés? Las adversidades, ¿ya? El otro que los va a llevar a estrés son los conflictos interpersonales. A nadie le gusta estar peleándose con las personas. Claro, hay otras personas que sí, he conocido que disfrutan ahí pelear, pero lo normal es que tu vida sea tranquila, ¿no? ¿Me dejo entender? Es como que todos deseamos tener una vida bastante tranquila, no estar en conflictos y peleas en todo momento, ¿no? Así es que estas situaciones de estrés, doctores, van a despertar nuestro primer eje que les mencionaba, nuestro eje de la liberación de corticotropina, ACTH, a la glándula suprarrenal, cortisol. Ahora, yo les mencionaba que el cortisol básicamente estimula el sistema inmunológico, pero cuando es crónico, destruye el sistema inmunológico, ¿no? Eh, por ejemplo, el factor neurotrópico K-beta, que está acá, o el factor neurológico K-beta, que está acá, el famoso NF-K-beta. Esta sustancia, esta molécula, realmente, doctores, su función, ¿ya? Es generar alteraciones a nivel neurológico. Por ejemplo, una vez que te entra el estrés, se despierta esto y genera a nivel de los macrófagos la liberación de citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, moléculas de adhesión y factores de reactante de fase aguda, lo que va a hacer que tu cerebro se inflame. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tu cerebro ya va a estar inflamado, solo por el estrés crónico. Ahora, eso también va a disminuir los números de aminas, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cuáles son las aminas que van a disminuir? ¿No? Que menciona acá. Una de ellas se llama serotonina, la otra se llama dopamina y la otra es la noradrenalina. Entonces, si disminuye tu serotonina, pues tienes más riesgo de entrar en depresión, ¿no? Si disminuye tu dopamina, también puedes entrar en trastornos emocionales y la noradrenalina también te puede llevar a situaciones de no estar en alerta, ¿no? También se va a generar eh, daño a nivel de lo que se llama la famosa excitotoxicidad. ¿Qué significa la excitotoxicidad? Básicamente con glutamina, exceso de glutamina que puede causar daño cerebral. Y por último, los factores tróficos, ¿no? Recuerden que nuestro cerebro se puede renovar. Yo les dije que la glándula, perdón, que la hormona de crecimiento renueva nuestro cerebro. Por eso es que cuando tú duermes, tus niveles de cortisol deben bajar y tus niveles de hormona de crecimiento deben aumentar. ¿Y eso qué va a hacer? Que no tengas este factor neurotrópico K-beta y de esa manera tu cerebro se va a renovar y vas a tener plasticidad cerebral. Tienes capacidad de adaptabilidad. Por eso que cuando tú duermes al día siguiente tú puedes manejar un conflicto de mejor manera. Por eso cuando tú veas que algo no lo puedes resolver, pues ve a dormir, ¿no? La noche descansa y al día siguiente es un nuevo día. Y es una bendición, básicamente, tener ese privilegio, ¿no? ¿Quién nos dio ese privilegio? Pues fue Dios, ¿no? Dios creó la noche y el día justamente para poder renovar nuestro sistema neurológico. ¿Listo? Entonces, veamos en este lado, ¿no? En este lado también, si ustedes ven acá las microglías, ¿ya? Y van a ver ustedes acá, ¿no? Las microglías generan también ciertas respuestas inflamatorias, ¿no? Hay citoquinas que activan las microglías y los macrófagos, como ustedes pueden vasculares, que acá está, miren, macrófago perivascular, un macrófago perivascular, acá está la microglía, ¿no? Esto de acá, este sistema que ustedes están viendo aquí, básicamente aumenta lo que son las reactivas de oxígeno, como el famoso ROS, ¿no? Y también va a aumentar los niveles de ciertas citoquinas inflamatorias a nivel cerebral, ¿no? Ahora también se va a activar otras enzimas, ¿no? Como podemos ver aquí, que también van a comenzar a destruir a tu sistema inmunológico, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Van a disminuir tus niveles de serotonina, ¿ya? Como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, este famoso IDO, que es la indoleamina, algo así, indoleamina dioxigenasa, su objetivo básicamente es atacar a la formación de serotonina y lo va a disminuir, ¿no? ¿Listo? Y también va a aumentar la producción de ácido araquidónico, ¿no? El famoso aumenta el KIM, ácido araquidónico, y eso también va a estimular el exceso de receptores de glutamina, y el exceso de glutamina va a generar también este daño a nivel neurológico y de transmisión neurológica, y tu cerebro se hace más lento. Entonces, doctores, basta que estén estresados ustedes, basta que haya una respuesta inflamatoria en su cerebro, en su organismo, puede ser una infección o puede ser un estrés, su cerebro va a perder capacidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejar esto, no? ¿Cómo lograr que tu cerebro no se estrese? Entonces, eh, ahí entra otro punto, ¿no? Que es la famosa estereotaxia, ¿no? Que es las reacciones autonómicas y somáticas, cómo tu cuerpo reacciona, ¿no? Es como que tu mecanismo de defensa, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, motilidad intestinal, lo que fue la piloerección en los animales, ¿no? Que se va a ir dando como fenómenos de adaptación. Entonces ahí tenemos nuestros circuitos y vamos a ver cómo el cerebro regula todos estos sistemas. Y acá vamos a entender un punto. Vamos a entender ahora sí la parte que más me interesa es las emociones. Quiero que vean aquí este gráfico. Para mí es un gráfico súper, súper importante. Les quiero mencionar, por ejemplo, acá ustedes ven a un personaje, Phineas Gay,
Phineas Gay era una persona que vivió en el año 1823 a 1860, que tuvo un accidente en el año de 1848. Sucede que él trabajaba en un ferroviario y hubo un accidente, ¿no? Y ese accidente que pasó generó que salgan disparados muchos elementos del tren y uno de ellos era una vara que atravesó su cráneo de Phineas Gay. Ahora, ¿por qué les menciono este personaje? Porque Phineas Gay era una persona muy educada, muy atenta, muy formada, muy cabrioso, muy hogareño, de muchos principios. O sea, era una persona adventista, entre comillas, digamos, ya educada, guardaba los principios, ¿no? O sea, y lo curioso es que cuando vieron que la bala atravesó su cráneo, muchos se asustaron y dijeron, ya está muerto, ¿no? O sea, normalmente en esa época ver a una persona así era pues como que ya murió, ¿no? Pero ahí aparece una persona llamado, un doctor que se llama John Martin Harlow. Él era un investigador, observador y era muy curioso, ¿no? Era como que le llamó mucho la atención y quiso atenderlo y fue su médico. Logró extraerle la vara, le hizo sus curaciones y logró conservarlo con vida, ¿no? Y logró rescatarlo. Es por eso que en esta foto que ven ustedes acá, él ya, claro, tiene una lesión a nivel ocular porque toda la parte de su ojo izquierdo lo perdió, pero logró sobrevivir. Y nuevamente se rehabilitó, comenzó a caminar, pero notó John Martin Harlow que él ya no era la misma persona. Era una persona más agresiva, más egoísta, una persona que no respetaba la ética, era otra persona. Entonces John Martin Harlow dijo un ratito, él se supone que era una persona más educada y ahora tiene otra conducta. Quiere decir que nuestro cerebro, hay zonas del cerebro que pueden cambiarnos si se modifican. Entonces, él inicia la primera observación de cómo el ser humano puede mostrar una cosa y puede ser otra. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esta persona, Phineas Gay, quién era realmente su personalidad? ¿Era esa persona educada o realmente era esa persona rebelde, no hogareña? ¿Quién realmente era Phineas Gay? ¿El que mostró a la sociedad o el que era después de su lesión? ¿Qué opinan? Después de la lesión, doctor, porque ya no lo inhibía su neocórtex. Muy bien. O sea, es como que todos nosotros, doctores, y lo digo en general, todos nosotros tenemos algo dentro de nosotros y cada uno lo sabe, ¿no? Por eso dicen, la mente del ser humano oculta muchas cosas, ¿no? Nuestra mente, nuestra personalidad, nuestras vivencias, nuestras emociones y deseos, todo está en nosotros, ¿no? Que lo modulemos y mostremos a la sociedad algo diferente es otra cosa, pero todos nosotros tenemos algo, ¿no? Y lo curioso, mis queridos doctores, es de que nuestro sistema, segmento prefrontal, el área prefrontal que está aparte de nuestro neocórtex, es la zona que regula todo nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestras emociones. Las regula, no las forma, las regula. Entonces, y es curioso, ¿no? O sea, cuando le quitaron, perdió su región prefrontal, Phineas Gay, perdió a su controlador, pues. O sea, es como que lo podía mantener controlado, ¿no? Ah, y como ya no existe, salió lo que realmente él estaba tratando de controlar. Entonces, una cosa es, por ejemplo, yo les hago una pregunta así, ¿no? Y siempre lo he pensado, ¿qué pasaría si, no sé, a ver, una persona que ha sido muy terrible, ¿no? ¿Qué pasa si al rey David le incrustan el mismo accidente y pierde su región prefrontal? ¿Qué hubiese salido de él? ¿Qué hubiese pasado si a Pedro, que era discípulo de Jesús, hubiese perdido su región prefrontal? ¿Qué hubiese brotado de él?
¿Me dejo entender? O sea, entonces el ser humano tiene que aprender a adaptarse y justamente la región prefrontal es su región de ustedes que les va a permitir poder ser quienes son de forma adaptada y adecuada y controlar aquellas cosas que no son correctas. Y, por ejemplo, si tú, ahora mezclemos lo que hemos aprendido hace rato, si tú manejas que tu neuroplasticidad sea adecuada, tu reparación neuronal sea adecuada, tu región prefrontal va a ser adecuada y equilibrada. Por tal motivo se te va a ser muy natural y adecuado poder controlarte. Pero ¿qué pasa si es que tu región prefrontal está con estrés crónico, hay toxicidad neurológica, no duermes bien, no te alimentas bien, estás pensando todo el rato en problemas, te has desconectado de Dios? Entonces, ¿tú crees que tu región prefrontal va a ser una herramienta que Dios va a poder usar para controlarte? Va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, esta región prefrontal es una región muy importante porque te permite controlar, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba en una clase anterior que el alcohol puede desinhibirlos. Tú tomas alcohol y tu región prefrontal se inflama y dejas de controlar. Y va a salir algo tuyo que de repente has querido ocultar. Yéndonos a la parte cristiana, mm, adivinen, este, a quién Dios va a usar. Aquella persona que niegue, escuchen bien lo que voy a decir, que niegue lo que su zona, ah, o sea, lo que realmente tú eres, o que acepta lo que tú eres y lo quieren mejorar. Para dejarme entender mejor, ¿no? Dios va a usar a aquellos que acepten sus debilidades, ¿sí? Dios va a usar a aquellas personas que realmente comprendan quiénes son y no que muestren a la sociedad lo perfecto que son. No sé si me dejo entender. Es bien curioso, pero a unos tratan de mostrar perfección. Y ese tipo de personas yo les llamo fariseos, pues, ¿no? Los fariseos, imagínate, a un fariseo le quitamos su región prefrontal. ¿Se imaginan? ¿No? Hacer un experimento con los que eran fariseos de la ley en esa época, los correctos, los estos. Les aseguro que hubiese salido brotado todas las cosas negativas que en su cuerpo, en su mente estaban. Es que todos somos humanos, todos tenemos errores, cometemos errores, ¿no? Y vamos a pecar y hacer muchas cosas, ¿no? Pero justamente ese es el punto, ¿no? Aceptar quiénes somos para saber qué estamos enfrentando. A eso le llamamos psicoterapia, psicoanálisis, ¿no? En la cual, psicología conductual, ¿no? Donde yo te muestro quién eres para que tú te puedas adaptar, ¿ya? Entonces, este casito les quería comentar porque fue el inicio de que sí se podía modificar a una persona, ¿no? De este punto de partida ya salen los estudios a futuro y es por eso que aparecen los psicofármacos, ¿no? O sea, es como que fármacos que modifican y que potencian el control del prefrontal o que modifican comportamientos y conductas, ¿no? Los antidepresivos, antipsicóticos, ¿no? Comienzan a aparecer muchos medicamentos para poder modificar ciertas conductas, ¿no? Para esto vamos a hablar del sistema límbico. El sistema límbico, eh, Paul Pierre Broca, que ustedes ya saben, pero ustedes que han hecho neuro, que son expertos en neurología, que han hecho fisioneuro, entonces, saben que existen en el cerebro segmentos o regiones, uno de ellos es el área de Broca, de Wernicke, ¿no? Que cumplen funciones básicamente de escritura, del habla y todo lo que ustedes ya han aprendido. Pero hay un gran lóbulo, que es el lóbulo límbico, ¿no? Que está limitado por arriba por la parte inferior de la corteza, ¿no? Acá, y por la parte baja descansa sobre el tallo cerebral. Todo esto de acá está lo que se llama el sistema límbico. Y para el sistema límbico, básicamente nosotros tenemos un circuito. Y este circuito se llama el famoso circuito de Papez. ¿Cuántos han escuchado sobre el circuito de Papez? El circuito de Papez es un circuito muy interesante porque básicamente va a relacionar varios campos, ¿no? ¿Ya? Este circuito de Papez, más o menos,
fue propuesta por un médico investigador famoso, James Papez, que más o menos en el año 1937 postula su primera teoría del circuito de las emociones. Este es el circuito más primitivo, es como que la primera representación de cómo nuestro cerebro consolida emociones, ahorita lo voy a explicar, y la memoria, algo así. ¿Y por qué Papés le llama mucho la atención? Porque se da cuenta de que más recordamos las cosas que están asociadas a emociones, ¿no? Y él tenía la curiosidad y decía, pero ¿cómo será eso, no? O sea, ¿cómo es que podemos asociar emociones, ¿no? Y él crea básicamente un diagrama, ¿no? De flujo, ¿no? Y acá vamos a ver el hipocampo, el núcleo anterior del tálamo, los cuerpos mamilares y el hipotálamo. Entonces, es un circuito muy interesante porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del primero, del punto de partida, el hipocampo. Eh, le llaman hipocampo básicamente porque tiene forma lo que llama como un caballito de mar, algo así, ¿no? Es una estructura muy importante del sistema límbico, ya que tiene que ver mucho con la memoria y el aprendizaje, ¿ya? Tiene que ver mucho con la memoria y el aprendizaje. Y se acuerdan que yo les mencionaba que nosotros tenemos como un GPS y les comentaba de que, por ejemplo, había taxistas a nivel europeo en Francia que podían manejar y se acordaban muy bien las ubicaciones de estructuras, se acordaban muy bien y su sistema cerebral, el sistema límbico, estaba muy desarrollado en ciertos segmentos y era porque era un GPS natural que teníamos todos nosotros, o que realmente lo tenemos, porque nuestro cuerpo, nuestra mente genera esquemas, ¿no? Mapas mentales que pueden ayudarnos a recordar ubicaciones, circuitos o vías, ¿no? Por donde nosotros podemos andar. Entonces, toda la formación de nuestras nuevas memorias y aprendizajes se dan en el hipocampo. De ahí viene lo que es el fornix, ¿no? El fornix, básicamente, que sale del hipocampo y se va a dirigir al hipotálamo, básicamente es encargado de llevar funciones endocrinas, hormonales, como que transporta eh, una hormona de comunicación. Y de ahí viene el hipotálamo, que ustedes ya conocen, y los cuerpos mamilares, ¿no? Y es curioso porque los cuerpos mamilares específicamente tienen que ver con ciertos controles de nuestras emociones, eh, como de relevo, ¿no? Como que los cuerpos mamilares se van a encargar de que nuestro hipotálamo eh, pueda interaccionar y llevar información como de relevo hacia el tálamo, ¿ya? Entonces, nuestro hipotálamo se comunica con el tálamo mediante los cuerpos mamilares, ¿no? Y ahí viene el tracto mamilotalámico que sale de los cuerpos mamilares y va a llegar justamente al núcleo anterior del tálamo. Básicamente, es como el enrutador, el que lo va a llevar toda la información al cerebro, ¿sí? Y de ahí viene lo que es el cíngulo, que finalmente va a proyectar la información que le llega al tálamo hacia nuevamente la corteza cingulada o el famoso giro del cíngulo, ¿no? Que está en la parte del cerebro, que más bien evalúa las emociones de forma ya más concreta, el cíngulo. Entonces, más o menos funciona de la siguiente manera. Yo tengo un nuevo aprendizaje, una nueva adquisición de una emoción nueva, lo va a transportar al hipotálamo. El hipotálamo básicamente va a generar una respuesta, porque el hipotálamo, recuerden, que puede generar una respuesta y mandar la información a mi cuerpo, ¿no? Eh, pero ahora, esa respuesta que mi hipotálamo le manda perdón, que mi hipocampo le manda a mi hipotálamo, es como que mi hipotálamo va a decir, está bien, no sé, pues, una emoción, pongámosle tristeza. Lo transporta el fornix ya a hipotálamo, y hipotálamo de repente ya tiene experiencias vividas sobre la tristeza
y por tal motivo me genera, no sé, un poco de taquicardia, ¿no? Hace que mi cuerpo manifieste características. Pero también mi hipotálamo va a tener que generar un circuito con mis cuerpos mamilares que van a llevarlo al tálamo. Y el tálamo va a tener que dirigirse al cerebro para tal vez modularlo, y si no, van al cíngulo para poderlo asociar con otras emociones y generar una nueva respuesta que va a ir al hipotálamo. Entonces, este circuito puede ser modificado. ¿Y quién lo puede modificar? Mi cerebro. Entonces, ¿quién parte de mi cerebro lo va a modificar? La región prefrontal, ¿no? Entonces, es como que mi región prefrontal le dice, ¿sabes qué? Está bien, estás triste, tu cuerpo lo está manifestando, y esta emoción básicamente ya lo has vivido antes, relaciónalo, ya aprendiste, recuerda esto, recuerda aquello, recuerda tus memorias, y le genera una respuesta y dice, modúlalo. Y el hipocampo lo va a modular mediante una respuesta hipotalámica, ¿no? Entonces es como que mi circuito me ayuda a manifestar estas emociones y ser reguladas, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? Miren, acá está el circuito de papés que les mencionaba, ¿no? Mi hipocampo, hipotálamo, cuerpos mamilares, núcleo del tálamo, ¿no? El hipotálamo se va a comunicar con la corteza porque necesito una respuesta. O sea, mi cerebro me tiene que, lo modula el hipotálamo, pero acá viene una parte interesante, ¿no? El hipotálamo, esta emoción, esta respuesta, también lo va a asociar con la amígdala. Y la amígdala tiene que ver con nuestras emociones de miedo, ¿ya? Y ese es otro punto también importante que tienen que recordar, que el miedo es, es, es un mecanismo, yo diría, bueno, ¿no? ¿Es bueno tener miedo o no? ¿Qué piensan? El miedo básicamente es una manera, doctores, que ustedes van a autocontrolarse. ¿Se imaginan que no tuviéramos miedo? Es como que ustedes podrían poner en riesgo su vida, ¿no? Ah, no tengo miedo de subir una moto, no tengo miedo de subirme o caminar por la pared, ¿no? El miedo te hace ser más cuidadoso. El miedo te ayuda a pensar cómo mejorarlo para evitar alguna complicación, ¿no? O sea, eh, llega una emergencia, el miedo te hace ser más cauteloso para no cometer errores, ¿sí? O sea, el miedo es una forma de guía para tener menos dificultades, ¿ya? Por tal motivo, es importante tener miedo. No es algo que debamos negar. Muchos de nosotros a veces decimos, no, el miedo no, ¿no? Porque el miedo es de débiles. Ahí, por ejemplo, sí estamos en problemas, ¿no? Entonces, a ver, miren, Paul MacLean, en el año 1949, él básicamente propone ya no como el circuito de papés, como el área límbica, sino que crea un sistema límbico, ¿no? Que es la que básicamente actualmente se conoce. Porque la región límbica básicamente es todo el circuito de papés, pero el sistema límbico ya incluye a la amígdala, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos elementos, ¿no? La amígdala como parte del control del miedo y de la amenaza. Todo lo que nos amenaza, todo lo que nos causa miedo, la amígdala se va a encargar de guardarlo y alimentarlo, ¿no? Entonces, miren, el ojo, por ejemplo, el tracto retino hipotalámico, que se encarga de la luz, la oscuridad, ¿no? Que regula el ritmo circadiano. Es importante porque es una entrada sensorial externa hacia el hipotálamo. Ahora, hay otra entrada que es la entrada emocional, que es la amígdala, ¿ya? Am, y acá tengo dos vías, ¿no? Que es la vía amigdalofugal ventral, ¿no? Ah, que se encarga de las vías emocionales rápidas y directas, ¿no? Algo como respuestas emocionales muy rápidas y veloces. Pero también tengo las estrías terminalis, que ustedes están viendo acá, que van a básicamente conectar el núcleo de la amígdala, ¿no? Para activar respuestas al estrés y miedo.
¿Listo? Lo que sería combate y huida, ¿no? ¿No? Que el clásico lucha o huida, ¿no? Ese sería como la vía más común, ¿no? La lucha y huida. Y de ahí vamos a ver el otro circuito, que es el circuito de papés que les mencioné. Y hay un circuito, perdón, hay un circuito que es el circuito básicamente del eje ascendente, ¿no? Donde el hipotálamo se conecta con el septum, ¿no? Eh, y este septum tiene que ver mucho con la parte del placer, la recompensa, ¿ya? Y tiene que ver con nuestros estados de ánimo. Y de ahí se va a un cerebro basal anterior, ¿ya? Y acá actúa mucho lo que es el control, básicamente, de estar alertas, ¿no? Eh, y de la atención, ¿no? Nuestra concentración. Y por último se va a la corteza, donde está básicamente la parte consciente y la toma de decisiones y la ejecución de esa decisión, ¿no? ¿Listo? Entonces, no se olviden, septum, procesamiento del placer, de la recompensa, ¿no? Y modula nuestros estados de ánimo. El cerebro basal anterior, básicamente tiene que ver con la alerta, la atención que nosotros tenemos a nivel cerebral, y la corteza es la parte ya más consciente, toma decisiones y que va a hacer el control definitivo de la respuesta que yo necesito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá McLean ha unido básicamente tres áreas importantes. Uno que es pensamiento, que es la corteza, lo que tú piensas, la respuesta del cuerpo, que es básicamente el hipotálamo, y las emociones, que es el sistema límbico, ¿ya? Entonces él trata que es el sistema que manejamos actualmente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, doctor, tengo una Sí. pregunta. Doctor, quería preguntarle acerca de la amígdala. Menciona que todo, la corteza lo podía modular o el circuito y ya definir a dónde va a afectar o cómo se va a modular la respuesta luego al final. Pero como también el hipotálamo está conectado a la amígdala, me pregunto si la corteza puede modular la amígdala también. Ah, sí. Es que al final, adivinen quién es el que va de la respuesta final. Es el hipotálamo, porque el hipotálamo es lo que, o sea, tu cerebro puede pensar muchas cosas, tu circuito de papel puede pensar muchas cosas, tu amígdala, todo, o sea, todos procesan, pero quien va a hacer la manifestación final corporal es el hipotálamo, mediante las hormonas. Entonces, recuerda que la amígdala tiene dos circuitos, uno que es rápido, de respuesta inmediata, y la otra básicamente es una respuesta de huida y lucha, ¿no? Y esta de la vía amígdala fugal ventral, es una respuesta como que de arco reflejo. Pasa una situación y tú reaccionas, ¿no? Este, no sé si han escuchado a esas personas que se paralizan de miedo, ¿no? Es como que ven algo, ya tienen un recuerdo o tienen una experiencia previa y te quedas paralizado, ¿no? O sea, no te puedes mover, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, tu amígdala, ¿no? Entonces, como que te genera respuestas muy rápidas. Eso no lo vas a, o sea, es como que tú estás caminando y de repente tu cuerpo choca algo puntiagudo y tú, ¿qué haces como arco reflejo? Retiras la mano. No es que tu cerebro está pensando, oye, esto sí, de acá sí causa dolor, este dolor no. O sea, sientes un dolor y tu mano se retira, ¿no? O sea, es automático, no estás pensando nada. Tu cerebro no ha actuado ahí, solamente es arco reflejo. Estás caminando, sientes algo que te genera dolor, tú retiras la mano. Algo así actúa la amígdala. Basta que haya algo que lo impresione y que sea de mucho miedo o, o le genere una situación caótica, el cuerpo reacciona como mecanismo de defensa. No está bien hasta cierto punto, pero a veces es un mecanismo de defensa, ¿no? Ahora, que tu cerebro a futuro lo pueda modular, sí, porque es como, por ejemplo, la micción. Tu vejiga se llena, se contrae y tienes que orinar, pero tú dices, no, ahorita no lo quiero orinar y mantienes. Pero uno cuando es niño no hace eso, por eso muchos niños se orinan, porque todavía no lo controlan, no lo saben manejar.
Entonces, lo mismo pasa con la amígdala, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden asustar, pero conforme pasan los años, tú lo vas modulando y lo vas mejorando. Entonces, sí, o sea, la corteza sí puede modular a la amígdala, pero mediante el hipotálamo, ¿ya? Mediante el hipotálamo. Necesitas al hipotálamo. Gracias, doctor. Otra pregunta. A ver, entonces, en conclusión, perdón, ay, nuestra corteza prefrontal y nuestro cerebro son los importantes en regular. Entonces, si yo le estoy mostrando de que depende mucho nuestro cerebro poder modular todas las respuestas, pues mantengan su cerebro lo más saludable posible, ¿no? No los mantengas en estrés. Hay mucha neurotoxicidad y ya no hay plasticidad, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos el hipotálamo, los cuerpos mamilares, el núcleo talámico anterior, la formación hipocampal, la amígdala, ¿no? Y el giro cingulado. Y miren cómo la corteza puede interaccionar con la parte hipocampal, con el cíngulo, que tiene que ver también con las emociones, pero al final la corteza prefrontal es quien va a hacer que generes una respuesta con la corteza de asociación, con todo este sistema y lo va a modular. ¿Listo? Miren, el hipotálamo le manda una respuesta, ¿no? O sea, es como que se genera todo el circuito, ¿sí? Y al final le llega al hipotálamo cómo debe reaccionar. Pero el hipotálamo, antes de mandar una respuesta, antes de generar una respuesta, le dice a la corteza prefrontal, corteza, ya. Si la corteza no lo quiere manejar, el hipotálamo se manda solo, ¿no? Pues si la corteza prefrontal lo va a controlar, le va a generar una respuesta más modulada, ¿no? Sí, he visto una manito que se ha levantado. Ya, doctor. Areri, tenía una pregunta. Doctor, ¿podría ser un ejemplo en el que nos explique la acción de cada uno? Así, en un ejemplo solamente y cómo actúa cada uno, por favor. Ya, o sea, un ejemplo unificado, Sí, ya. Por ejemplo, la corteza prefrontal, como les he mencionado, básicamente tiene que ver con decisiones, ¿no? O sea, tú eres consciente, y nosotros, a ver, ¿qué nos hace diferentes a cualquier otro animal? Nuestra corteza prefrontal, porque nos permite tomar decisiones. Y esa decisión madura, razonada, me tiene que generar una regulación tanto de mis emociones, de mi juicio, de mis impulsos, ¿no? Que a veces somos muy impulsivos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ayer yo vi un médico mío que le dijo al residente, ¿cómo es posible que no hagas esto de forma adecuada? Le aumentó un poco la voz, le hizo sentir mal, ¿no? Pero también tú te pones a pensar, esa otra persona es un ser humano, entonces, ¿cómo lo voy a tratar de esa manera? Me estoy dejando llevar por mi impulso, de repente hizo mal las cosas. ¿No sería mejor decirle, hablarle de otra manera? Entonces, esa capacidad de buscar nuevas alternativas antes de que meta la pata hablando, se encarga la corteza prefrontal, ¿ya? ¿Listo? Juicio, control. Como les mencionaba, de todos nuestros, control de nuestros impulsos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la corteza de asociación, esa es una corteza interesante porque va a asociar ahora todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes han oído, todo lo que ustedes han sentido, eh, lo va a asociar, ¿no? La parte visual, la parte sensitiva, de sus sentidos, ¿no? Olfato, o sea, todo lo que ustedes perciben en su entorno, su corteza lo va a asociar, ¿listo? Por eso se llama corteza de asociación. Y él es el que se ha encargado, por ejemplo, de enviar a la formación o al hipocampo y al giro cingulado ciertas informaciones para darle un contexto ya de cognitivo de la emoción. O sea, es como que le da un significado ah, de aprendizaje de esa emoción. Está bien, tuve miedo y lo analiza con la corteza prefrontal y tu corteza de asociación genera como un aprendizaje de ese miedo y le manda ese aprendizaje de emoción a tanto al hipocampo como al giro cingulado
y le dices, ¿saben qué? De esta manera se va a modular. Entonces, el giro cingulado básicamente vendría a ser como la interfaz eh, de conexión entre la corteza de asociación y el circuito básicamente subcortical que vendría a ser la parte límbica total. O sea, es como que la corteza de asociación con el giro cingulado para que se pueda modular todo este circuito que ustedes vieron, el circuito de papés, ¿no? O sea, es gracias a esta intervención se puede generar esa combinación. Ahora, el hipocampo, como ya les mencionaba, básicamente tiene que ver con la información de los recuerdos emocionales, ¿no? Es como que queda grabado acá, queda grabado nuestros recuerdos emocionales y también adquiere la información de las nuevas emociones, ¿no? Entonces, todo está en esta parte que es la parte del hipocampo, ¿ya? Del hipocampo. Y la amígdala tiene que ver con el miedo, como les mencionaba, la alerta, este, que es una información importante que tiene que ver con nuestra forma de evitar situaciones de peligro, ¿no? Entonces, los cuerpos mamilares como el hipocampo, por ejemplo, que perdón, el hipotálamo, básicamente tienen que ver con la parte de la conducta que voy a asumir yo ante estos estímulos, pero no una conducta como la prefrontal que lo va a analizar, sino es la conducta que mi cuerpo va a manifestar, ¿no? Taquicardia, sudoración, este, aumento de las hormonas tiroideas, más secreción de catecolamina, o sea, es lo que mi cuerpo va a manifestar, ¿no? Entonces, este circuito final, que es los cuerpos mamilares con el hipotálamo, también va a generar una respuesta interesante, pero ya más corporal, ¿no? Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo funcionaría eh, cuando tú te enamores? A ver, ¿cómo analizaríamos am, cuando una persona se enamora? Cuando surgen emociones, ¿no? Porque recuerden que el enamoramiento, fuera de bromas, es una descarga de hormonas, de efectos biológicos, ¿no? O sea, siendo fisiólogos, no emocionales, sino siendo netamente fisiólogos. Eh, Sería como una cascada neuroquímica, algo así, ¿no? Donde todos ustedes van a experimentar, pero donde va a intervenir su sistema límbico y se supone que tiene que intervenir su corteza, bueno. A no ser que no dejen que su corteza prefrontal lo controle, ustedes se pueden desbordar. Y ahí viene lo que les hablé la otra vez, que es el término de la infatuación, ¿no? La infatuación básicamente es cuando tu corteza prefrontal no controla esta cascada de emociones bioquímicas que ustedes pueden ir sintiendo. Entonces, más o menos nuestro cerebro va a trabajar con la corteza, sistema límbico y el hipotálamo para esta fase del enamoramiento. Por ejemplo, cuando aparece una persona que a ustedes les atrae o que les gusta, el cerebro va a generar ciertas respuestas, ¿no? Yo le llamo como un estrés positivo, algo así. Porque es una persona que te agrada, pues una persona que te llama la atención y tu cerebro genera un estrés positivo, ¿no? Y como que es agradable esa cascada hormonal que estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú ves la parte de la amígdala, ¿no? Y el ojo, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, lo primero que vas a hacer es visualizar. O sea, si hay una persona que te agrada y ves que se está acercando o está caminando y tú la ves, es visual, ¿me dejo entender? Es como que tu primera descarga es visual. Ese estímulo visual que ustedes están sintiendo al ver a la persona va a activar a su amígdala. ¿Y por qué, doctor, a mi amígdala? Porque juntamente con tu hipotálamo, ¿no? Por eso es que tú puedes ver a una persona y de repente tu amígdala tiene dos efectos, huida o escapas o luchas, ¿no? Es como que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ven a la persona y como que, uy, mm,
este, como que no quieres acercarte te da miedo acercarte, o de repente sí, acercas y enfrentas, ¿no? Entonces, son dos actitudes que puedes tú asumir. Entonces, y tu cuerpo reacciona, ¿no? Es como que tu hipotálamo, porque recuerden que la amígdala conecta con el hipotálamo y tu hipotálamo genera respuestas, ¿no? Si sudas, taquicardia, ¿no? Te ponen alerta, en pocas palabras, porque la parte visual también influye mucho ahí, ¿sí? O sea, es tu parte primitiva, diría yo. Claro, es que mira, una vez que tú haces que tu región prefrontal analice lo que estás sintiendo, le genera un circuito de respuesta, ¿no? Como que bajo las experiencias vividas, tú dices un ratito, está bien, me agrada, pero lo más importante es X, Y o Z. En este momento mi mente tiene que estar más concentrada porque hay un examen, justo en este momento me voy a encontrar con tal persona, o sea, modulas esa emoción o esa descarga hormonal que estás sintiendo en ese momento o ese circuito que se acaba de activar. Pero otras personas no lo hacen así, tanto así que descuidan actividades propias, personales, por esas emociones que comienzan a sentir. Y ahí sí se genera otro problema interesante, ¿no? En algunas etapas iniciales del enamoramiento, por ejemplo, la amígdala genera mucho más estímulo, ¿no? Es porque es como que se vuelve muy adictivo ese estímulo, ¿no? Y esa persona se vuelve como su centro de atención. Entonces, como les repito, la amígdala le va a alertar al hipotálamo, ¿ya? ¿Y qué genera? Descargas de adrenalina y noradrenalina. Por eso es que muchos sienten taquicardia. Eso que dicen que el estómago me genera hormigueos, hormiguitas, ¿ya? Eso que les está pasando es muy primitivo, ¿ah? Por si acaso. Es sumamente primitivo, ¿no? Es como que, por eso es que cuando ustedes están aprendiendo, la primera vez que les gusta a alguien, sienten esas cosas, porque es su parte primitiva, pues. Es su hipotálamo, su cerebro, su reptiliano está ahí funcionando, ¿no? ¿Listo? Pero ustedes tienen que usar su neocórtex, pues su corteza prefrontal, ¿no? Entonces por eso sudan la mano, taquicardia, sus pupilas se dilatan, la famosa sensación de mariposa en el estómago, ¿no? Y de ahí viene un circuito de recompensa, ¿no? Que sería la secreción de dopamina, ¿no? Ah, entonces, ahí viene otro problema, ¿no? O sea, la dopamina está bien, la necesitamos, pero si es mucha descarga dopaminérgica y no es modulada, eso puede formarse en adictivo. Y ahí viene la parte de la toxicidad. Por eso es que hay gente que se puede volver obsesiva o tóxica, ¿no? Es como que no pueden controlar ello, ¿no? No lo pueden controlar. Por eso es que en algunas personas les puede generar euforia, energía desbordante, obsesivos ante la pareja, ¿no? Y eso genera adicción. Y eso es la infatuación, ¿ya? Tengan mucho cuidado cuando hay un exceso de formación de dopamina. ¿Y cuando sucede eso? Cuando la corteza prefrontal no lo controla. O sea, es como que ese estímulo persiste, persiste. Estás en tu casa, sigues pensando en esa persona. Estás en tu casa, sigues pensando en esa persona y sigues pensando. ¿Por qué? Porque el pensar activa tu sistema y hace que haya descarga de dopamina y te gusta pues sentir eso, ¿no? Y estás ahí, descuidas cosas y ya entras en otra esfera que ya no es natural. O sea, esa parte primitiva está controlándote. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte, ¿no? Entonces, y esa emoción tiene que ser guardada y modulada, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Preguntas hasta aquí? Mm, a ver, ahora, me acuerdo que un profesor nos mencionaba que existían las cuatro fases de la fisiología en función a esto del sistema límbico y de la corteza, ¿no? Por ejemplo, la atracción y alerta ya saben a qué se refiere, ¿no? Tus ojos ven a alguien,
te llama la atención, te libera adrenalina, te emocionas, la ves, la persigues, no sé, pues ya, la idea que de ahí viene la fase del deseo y la obsesión, es como que quieres estar presente ahí, ah, no sé, te genera euforia, quieres, te obsesionas, ¿no? Otra fase le llaman la famosa fase de idealización. ¿Qué significa? Yo le llamo de embrutecimiento, la verdad. Es como que esa fase es en la cual tu corteza prefrontal se inhibe, ¿no? O sea, vienen tus amigos y te dicen, no, pero esa persona es así, así. No, para mí él es perfecto. Sí, pero mira que yo te... No, no sé si van a escuchar personas que son así, o sea, sus amigas, tanto así que el amigo que le quiere o amiga que le quiere ayudar, se enojan con él porque, para ellos esa persona es lo máximo. Y eso que le advierten, le aconsejan, ¿no? Y eso se llama la famosa fase de idealización, que es la fase de inhibición, ¿ya? Y por último viene la fase de vinculación. Esa fase es la fase en la que no llegan. O sea, es normal tener atracción, deseo, obsesión, idealización. Es normal desde un punto de vista de aprendizaje. ¿Me dejo entender? Pero se supone que ustedes, conforme van madurando, van a usar mejor su corteza prefrontal y lo van a modular, ¿sí? Lo triste es que ustedes comiencen a enamorar con alguien sin haber desarrollado su corteza prefrontal, pues, porque toda su relación se va a basar solamente en qué? Atracción, deseo, obsesión e idealización. Y ahí están muertos, porque si su corteza prefrontal no lo controla, ustedes pueden entrar a fase de depresión, obsesión, o sea, no saben, no van a poder manejar esas emociones, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso, doctores? Madurez. Cuando tú usas la corteza prefrontal y se genera una adecuada conexión de tu circuito límbico, vas a generar ya fases de vinculación. Y las fases de vinculación ya va más orientado a la madurez, que es, por ejemplo, la calma, la confianza, la seguridad y el apego duradero, ¿no? Y eso no se basa, por si acaso, no se basa en adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, por si acaso. No se basa en esas hormonas la parte de lo que es la vinculación. Adivinen qué hormonas actúan en la vinculación. Eh, Entra la oxitocina, ¿sí? Y la vasopresina. ¿Entienden sí, es una fase diferente. Y esa se llama la fase de vínculo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? ¿Cómo se genera el vínculo entre el mamá e hijo? La oxitocina, ¿no? ¿Cuál debería? Y es un vínculo muy, muy estrecho. Es un vínculo donde no es tanto la obsesión, sino es el deseo de estar ahí, el toma de decisión de querer apoyar a su nuevo ser, el asumir un nuevo rol, el asumir una responsabilidad. ¿No? Me dejo entender, o sea, es madurez, ¿ya? Entonces, doctores, hay muchas cosas, doctores, que ustedes deberían evitar si todavía no han desarrollado su corteza prefrontal. Eso se los doy de consejo. No hagan cosas que todavía no. Si hay muchas cosas que ustedes han desarrollado, liderazgo, canto, música, ¿no? La pueden, pero cuando es algo que tenga que ver con sus emociones y todavía no han logrado tener lo que llamamos madurez emocional, significa que su región prefrontal todavía no ha sido educada para controlar de forma óptima esas emociones. Entonces, tengan mucho cuidado porque si dos que no tienen control de su región prefrontal están juntos, ya se imaginan el caos que se va a generar ahí, ¿no? Entonces, este es el circuito de las emociones, ¿no? Y bueno, investiguenlo. Hay un libro que se habla sobre la fisiología del amor que habla mucho sobre todos esos circuitos y las relaciones y cómo llegar a la relación del vínculo, ¿no? Que es una cosa mucho más madura, ¿no? Bueno, en conclusión, el circuito de las emociones tiene todos esos componentes, hipotálamo, lóbulo límbico,
Y como les mencionaba, la amígdala tiene que ver específicamente con la parte de las reacciones ante el miedo. ¿Listo? La amígdala vasolateral se ha relacionado con el aprendizaje del miedo condicionado y el mal humor, mientras que la amígdala central se relaciona solo con la reacción de miedo. Ahora, doctores, les digo una cosa, me olvidé mencionarles, va a doler, pero es importante que les diga. Cuando tú sientas hormiguitas, cuando tú sientas este, taquicardia, ¿no? No es que estás enamorado, estás teniendo atracción y punto, ¿no? Y eso significa que todavía no has madurado. O sea, lo que te está diciendo tu cuerpo es, a ver, ustedes saben que cuando tú estás expuesto al peligro, tu cuerpo reacciona, ¿no? Tu cuerpo cómo reacciona, descargando adrenalina, noradrenalina, cortisol. Entonces, si tú ves a una persona y te genera taquicardia, cortisol y adrenalina, es porque esa persona es un peligro para ti, pues. No es que estás enamorado, sino a lo contrario, tu cuerpo te está diciendo, aléjate. Sí, es bien, bien curioso, ¿no? Esta forma que un psicólogo me dijo, ¿no? Aléjate de ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque significa de que no estás listo, ¿no? Porque el día que tú ya desarrolles tu región prefrontal, esas cosas ya no se dan, ¿no? Se van a dar, pero de una manera mucho diferente, ¿no? No hay esas descargas de maripositas y todo ello, ¿no? Es más maduro, ¿no? Es muy modulado. Entonces, doctores, como resumen, recuerden que nuestro circuito básicamente tenemos nosotros un neocórtex, una corteza entorrinal o de asociación, el hipocampo, el fornix que va específicamente a conectar con con el hipotálamo y que va a comunicarse en el tracto talámico con el núcleo talámico anterior, con el giro cingulado, ¿no? Y que eso también, la amígdala va a generar también conexiones con la corteza prefrontal, el área septal, la estrella terminalis, y todos estos circuitos de conexión al final tienen que ser modulados por el neocórtex. O sea, el neocórtex al final es el punto de equilibrio, doctores, de cada uno de nosotros. ¿Cómo mantener el neocórtex saludable? Pues descansen, duerman, hagan ejercicio, modúlenlo adecuadamente, ¿sí? O sea, importantísimo. ¿Preguntas, doctores, hasta aquí? Mm. Es que, doctores, si un día deciden enamorarse, analicen qué es lo que, si ya están listos o no están listos, ¿ya? Ahora, no escapen a esas emociones. Ese es otro punto, ¿no? Hay gente que dice, no, es malo, escapa. No, 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 no sientas. No, grave error. Siéntelo, identifícalo, madúralo, vívelo, ¿no? No te dicen que tengas una relación con una persona para poder entenderlo, sino conócete, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que sientes? Convérsalo con alguien que te pueda ayudar a aclararlo, o sea, pero no huyas, ¿no? Hay personas que huyen a las emociones. Y eso tampoco no está bien, ¿no? Bien, doctores, vamos a hacer un punto ahorita que es eh, la parte del envejecimiento. Y doctores, todos nosotros vamos a envejecer. No hay nadie que no haya mostrado envejecimiento. Todos envejecemos y todos vamos a morir. Toda la gente que hace 200 años poblaba la tierra ya no existe. Todas las personas que hace 120 años poblaban la tierra ya no existen. Todos se han muerto. Entonces, de acá a unos 120 años nuestra tierra va a estar poblada por otro tipo de personas, ¿no? Pensando básicamente, aunque parece que Cristo va a venir antes, pero, o sea, si nos ponemos a pensar, todos envejecemos, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿cómo envejecemos? ¿Cómo están envejeciendo ustedes? ¿O creen que ustedes son eternos y van a vivir para siempre? Este, todos vamos a envejecer
todos vamos a dejar de existir, nuestro sistema va a entrar en decadencia, este, y dependerá mucho de todos nosotros saber cómo envejecer, ¿no? Y hay muchas teorías del envejecimiento biológico, psicológico, mental, físico, genético, ¿ya? Entonces, vamos a ver ello, ¿no? Mm, mm, les doy unos 3 minutos, vayan a tomar agua, un ratito, por favor, mientras voy preparando mi diapositiva.